por la oportunidad que nos ha dado hoy. Un día más de vida, de salud, de su pura gracia, de su pura misericordia. Porque sus misericordias son nuevas todas las mañanas, hermano. Dele gracias a Dios por, aleluya, por la oportunidad que le da a usted y a mí, aún a su familia. Sin más nada, su amigo y ministro y profeta Felipe Severino, de la ciudad de Miami. Hoy queremos traer una palabra preciosa, pero vamos a darle primeramente, ponerle el tema para que Dios se glorifique en todo y que todo lo que hagamos lo hagamos para la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya. Padre celestial, hoy nos unimos, Padre, tus hijos y yo, tus hermanos, Dios mío, que tú nos guardes, que tú nos protejas, pero te damos primeramente gloria, honra, alabanza y adoración. Confiando, Padre, que tú hiciste el sacrificio en la cruz de Calvario por cada uno de vosotros, no solamente lo que son tuyos, sino aún por completamente tu creación, Padre Santo. Padre, confiamos el cual tú has redimido el pueblo, que tú, Padre, has pagado el pecado de la humanidad, aquel pecado del cual, Padre, fuimos desechados de tu gloria, pero Padre, tú tienes misericordia. Tú, Padre, mandate a tu único Hijo unigénito, a Santo, para que cada persona que cree en ti no se pierda, sino que obtenga la vida eterna por tu sacrificio, el cual tú llevaste a cabo en el lugar llamado Gólgota, Padre. Gracias por ese amor tan infinito, ese amor eterno, Padre, que tú tienes hacia cada uno de vosotros, sea de la humanidad, Padre. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza y te damos adoración, Padre Santo. Glorifícate porque queremos vivir para ti, queremos consagrarnos para ti, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por estar en nuestros corazones, el cual tú has convencido de juicio, de pecado y de justicia, para andar de una manera especial delante de tu presencia, para hacer olor grato delante de la presencia del Padre por medio de Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre Santo. Gracias por este día, gracias por la familia, gracias por los hermanos, los cuales están escuchando, aún los que han de escuchar tu palabra, Padre. Sabemos que tu palabra fue, Padre, los profetas, los apóstoles y toda persona, Padre, los cuales están aquí, que escribían tu palabra, Padre, fueron inspirados por el Espíritu Santo con el propósito de que tu palabra, Padre, edifique nuestras vidas, para que nosotros entendamos, Padre, que tu palabra es nuestro manual de vida. Confiamos, Padre, fielmente, Padre, confiadamente, de que tu palabra y tu revelación por medio de tu Espíritu Santo, Padre, nos va cada día más perfeccionando aún nuestras vidas en lo más profundo de vuestro ser. Confiamos, Padre, que tú eres santo. Confiamos, Padre, que el que comenzó la buena obra en cada uno de vosotros, asimismo, el Consolador la terminará hasta el día de tu venida, Padre Santo. Gracias, 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 Padre Santo, Padre Eterno. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza y te damos la adoración. Gracias, mi Dios. Gracias, gracias y gracias. Hermano, prepare su corazón, prepare su mente, prepare aún su ser, porque el Señor es bueno. El Señor ha dado palabra y me ha dado este versículo de la palabra. Bendito sea el de Dios, para siempre se encuentra en Gálatas, y quiero ponerle el título. Yo estaba orando ahora mismo y sentí mi espíritu acerca de Gálatas, y a veces escuchamos comentarios. No es malo, hay comentarios el cual que se dice alrededor de uno, hay comentarios el cual uno sabe que no es así, pero uno tiene que guardar la consagración delante de Dios y la consagración delante de nuestro Dios, o sea, Jesucristo. Hay momentos, hay comentarios el cual, como dice la palabra, que hay personas que hablan, o sea, hay personas que hablan sin tener el conocimiento, o sea, pero se entienden, pero no se aprueba, porque donde no está el conocimiento tampoco puede haber vida. Aleluya. Pero bueno, bendito sea el gloria de Dios para siempre. Dios está dispuesto a que
todo aquel que no tiene el conocimiento de su palabra, o sea, la revelación de esta palabra, el cual se encuentra en la Biblia. Y yo sé que esto le va a impactar lo que voy a decir, no yo, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo el mundo le llama a la Biblia, esta es la palabra de Dios, pero quiero decirte que la palabra de Dios no es esta que está escrita, sino que la palabra de Dios va más profunda de lo que ya está escrito. O sea, la palabra de Dios es lo que está en esta palabra, y eso se le llama la palabra rema, o sea, la palabra revelación. Quiero decirte esto, ponte atento a esto. Todos nosotros como hijos de Dios decimos, la Biblia es la palabra de Dios. No te he equivocado. Pero cuando vemos que decimos que esta es la palabra de Dios, quiero decirte que la palabra de Dios no se encuentra en esta palabra. La palabra de Dios se encuentra dentro de su palabra. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dijo a los fariseos, le dijo, a ustedes os parece que ahí se encuentra la vida eterna? Escudriñáis la palabra porque a ustedes os parece que... Jesús le decía aún a los fariseos, le decía a la gente, a ustedes os escudriñan la palabra porque a ustedes os parece que ahí, o sea, en dentro se encuentra la vida eterna. O sea, que la vida eterna no se encuentra tú mirándola, sino que se encuentra en dentro de la palabra. Quiero decirte que aún en Juan habla de que el verbo era Dios. Y Dios estaba en el verbo. O sea que Dios se introdujo en dentro de la palabra. O sea, el propósito de Dios es introducir adentro de la palabra. Cuando tú escudriñas la palabra, el mismo Espíritu Santo de Dios te revela lo que se encuentra en dentro del verbo. ¿Por qué? Porque en el verbo está Cristo. ¿Y quién es Cristo? Cristo es la verdad y es la salvación. Yo no sé si está entendiendo. Aleluya. Pero déjame comenzar el tema. Aleluya. Maldito sea de Dios para siempre. Vamos a buscar en Gálatas, capítulo 3 de Gálatas. Aleluya. Capítulo 3 de Gálatas. Y vamos a Gálatas. Aleluya. Gálatas capítulo 3 versículo 13. Y vamos a llamar este tema, aleluya. Tengo que escribirlo, hermano, el nombre del tema, porque esta palabra, aleluya, esta palabra la cual vamos a traer es una palabra bien específica que va a ser introducida a nuestro espíritu. Y quiero que le pongamos atención. Quiero que le pongamos atención a esta palabra, el cual vamos a escuchar. No es palabra mía, es palabra de Dios. Aleluya. El tema de hoy que le llamaremos a esta palabra es: ¿de qué se trata la ley? La ley. ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley? ¿Estamos listos? Amén. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice amén. Mire esto: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermano, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas ¿qué? Las promesas, y a su simiente. Dice: a las simientes, como si hablase de mucho, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual he escrito. Mire esto. Este fue el versículo que el Señor me puso en mi espíritu. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no abroga para invalidar la promesa. O sea, la ley
O sea, la Torah o el Antiguo Testamento que vino 430 años, ¿qué dice? No lo abroga, o sea, no invalida la promesa. Porque si la herencia es por la ley, oiga, porque si la promesa, o sea, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham, ¿por qué? Mediante la promesa. Es decir, mire esto. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Aquí está. ¿Para qué sirve la ley? O sea, no la ley del pecado, sino el Antiguo Testamento. Los libros de Moisés que le llaman la Torah. Mire esto. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Fue añadida por causa del pecado. Fue añadida por causa de la desobediencia. Fue añadida por causa de la idolatría. Fue añadida por causa de todo pecado, hermano. De todo pecado. Mire esto. Hasta que viniese, ¿qué? La simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. O sea que la ley y no la ley del pecado, porque aquí hay, si venimos a ver, hay 3 leyes o hay 2 leyes: la ley del pecado y la ley de la vida eterna. Hermano, muchos no entendemos que la ley fue introducida hace 430 años con el propósito de presentarnos a Cristo al final. Pablo en un momento dijo esta palabra: lo que vino a ser vida para mí lo que vino a ser vida para mí lo que fue bueno aún es malo. Porque la ley viniendo y encontrándome yo conociendo la ley vino a ser mi ayo. O sea, la ley lo mató a él. ¿Cómo él se dio cuenta que la ley lo mató? Porque él estaba muerto en delito y pecado. Ustedes conocen al apóstol Pablo. Pablo dijo: a la verdad, la ley es buena y santa y espiritual, pero yo soy vendido al pecado. El propósito es que Pablo, diciendo así, dice: espérate, hubo un acontecimiento en el huerto, el cual Adán y Eva se emprestaron y se rentaron a Satanás y vendieron su vendieron, en pocas palabras, su vida a Satanás. Cuando Pablo dice: a la verdad la ley es buena y santa y espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado, Pablo estaba hablando de lo que había estado acontecido en el huerto de Edén, porque Adán y Eva se vendieron al pecado. O sea, Adán y Eva fueron engañados por medio de la serpiente, y la serpiente era un tipo de Satanás. ¿Me está entendiendo? Entonces quiere decir, la ley no es mala, la ley es santa y espiritual, pero usted y yo fuimos vendidos al pecado por causa de la desobediencia. A veces mucha gente dice: yo no estoy bajo la ley. Espérate, hay 2 leyes. Tú no estás bajo la ley del pecado o la ley el cual Dios entregó en el monte Sinaí a Moisés con el propósito de disciplinar al pueblo que estaba, ¿qué? Indisciplinado. Quiero decirte que todo pueblo, que todo ministerio que no tiene la doctrina de Cristo está propinco a perderse, porque es imposible un ministerio donde no haya disciplina de Dios que suba al cielo. El pueblo de Israel andó mucho tiempo en el desierto y fueron todos matados, casi todo. ¿Por qué? Porque no quisieron disciplina, aún querían devolverse a Egipto. Aún su corazón estaba en Egipto. Hermano, la ley tenía un propósito. El propósito de la ley fue por causa de la transgresión de los pecados y la desobediencia, con el propósito de presentarnos a Cristo al final. ¿Qué es la ley? La ley se puso, o la ley vino por causa de
las transgresiones. La ley vino por causa del pecado, con el propósito para que la ley sea vuestro ayo, para que la ley sea nuestra cárcel, pero con el propósito es de presentarnos a Cristo. Aún la palabra habla, hermano, bendito sea la gloria de Dios para siempre, que donde no hay ley no hay culpabilidad de pecado. En ese tiempo nadie sabía que estaba destituido de la gloria de Dios, pero llegando la ley todo el mundo se dio cuenta que estaban malos, que estaban muertos en delito y pecado, por causa no de la ley, no, por causa sus hechos, por causa sus acciones abominables delante de la presencia de Dios, por idolatrar, por idolatría, por fornicar, por adulterar. Pero llegando la ley lo enseñó, entró en una cárcel y le dijo: usted si hace esto está muerto. Y todo dice que el pecado entró desde Adán hasta Moisés. Y el propósito de la ley es salvarte, compadre. Aún la ley no vino para salvarte. La ley vino para enseñarte quién tú y yo éramos. Es que tenía que ver algo, tenía que ver una cárcel, tenía que haber una ley para usted y yo darnos cuenta que éramos pecadores. Mucha gente dice: yo no estoy bajo la ley. Ah, no, ¿y bajo de quién usted está entonces? Yo estoy bajo la ley de Cristo. Claro que sí, la ley de Cristo es vida eterna, hermano. Porque la gente cree que cuando Dios, Jehová de los ejércitos, le dio la ley a Moisés, fue como decir, a veces yo me quedo callado y yo pienso y digo: pero ven acá, pero ¿y cómo la gente dice que no está bajo la ley? Que están bajo la gracia. Pero hermano, la gracia siempre ha existido. Porque en el momento que Adán y Eva pecaron, Dios tuvo gracia sobre ellos y le dio vida. Hermano, mató un animal y le puso, ¿qué? Cuero de animal. Hermano, la gracia estuvo ahí. Dios podía matarlo ya completo, terminar el mundo, y no lo hizo, hermano. Aún con Noé, hermano. Aún el diluvio de 40 días y 40 noches, Dios tuvo gracia, Dios impartió gracia. Entonces vemos que no, yo estoy bajo la gracia, yo no estoy bajo la ley. Hello, ¿de qué ley tú estás hablando? Porque lo que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí es bueno y santo, 613 mandamientos. ¿De qué tú estás hablando? Tú no sabes que sin ley nosotros no podíamos tener vida eterna. Tú no sabes que sin ley usted no había sabido que usted era un pecador. No sabía que sin ley, si usted moría, usted iba directamente para el infierno. Usted no sabía eso. ¿Y por qué se dio cuenta? Por causa de la ley que Dios introdució y le entregó a Moisés en sus manos. 430 años, hermano. Donde no hay ley, no hay culpabilidad de pecado. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno, hermano. Dios es de uno. Luego, la ley es contraria a la promesa de Dios, hermano, de ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Hermano, el propósito de la ley no vino a matarlo, vino a enseñarle en qué magnitud espiritual estaba usted y yo. ¿Y saben cuál es la manera de nosotros? Muertos en delitos y pecados. Nosotros hablábamos, nosotros comíamos, nosotros caminábamos, pero estábamos muertos. Y es mala la ley no es mala, la ley de aún Pablo, el apóstol Pablo, para lo que dicen que ellos están bajo la gracia, el apóstol Pablo, que está bajo la gracia, que está bajo el Nuevo Testamento, el Testamento renovado, Pablo dice: para mí la ley, en verdad, la ley es buena, santa y espiritual, pero yo soy vendido al pecado. Aún Pablo entiende que la ley es de Dios, o sea, y la ley de la ley que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí para el pueblo de Israel. Aún Pablo entiende que la ley es santa. No se puede hablar o introducir lo que usted no sabe, lo que no le ha sido revelado. Cuando se le habla del Antiguo Testamento, no, yo no quiero ser del Antiguo Testamento porque yo no estoy bajo la ley. Hermano, pero usted no entiende lo que usted está diciendo. Usted está desechando a Dios. ¿Usted cree que de un Dios santo puede salir algo corrupto, sucio? Hermano, tenemos que tener cuidado con lo que podemos decir en la ignorancia.
Usted desechando la ley de Cristo, está desechando al mismo Cristo, porque la misma ley del Antiguo Testamento empuja a Cristo a venir a redimir al pueblo. La misma ley demanda a Cristo actuar automáticamente para que venga aquel que se le hizo la promesa, aquella simiente que es Cristo. Sin ley, Cristo no viene. La ley demandaba un hombre santo, limpio y sin mancha. Y nadie era limpio, sin sucio y sin mancha. Todo el mundo estaba destituido de la gloria de Dios. El único que podía venir, que decidió venir, fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice que Él mandó a su único Hijo, hermano. Quiere decir que el único que tenía el acceso legal para cumplir la ley en su cuerpo era el Hijo de Dios, Jesucristo, el único santo y sin mancha. Dice que Él vino en forma de hombre de pecado, pero la Biblia no dice que en Él había pecado. Y dice que Cristo introdució el pecado en su cuerpo. Hermano, tiene que entender que la ley era necesaria venir para que nosotros pudiéramos entender que nuestras vidas estaban muertas. Cuando usted dice que usted no está bajo la ley, quiero decirle que en la ignorancia, perdóneme la palabra, en la ignorancia usted está desechando a Cristo. Porque la ley demanda a Cristo. La ley demanda un Salvador. Usted y yo no pudiésemos estar salvos si no hubiese sido por causa de aquella ley, por causa de aquella transgresión que se cometió en el huerto. Dice entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley fue añadida a causa de las transgresiones. O sea, la ley fue añadida por causa de la desobediencia, por causa del pecado. O sea que la ley, mire, hay una ley que es la ley del pecado. Y la ley del pecado es la ley de la muerte. Donde hay pecado, produce muerte. La Biblia lo habla, hermano, aún en Romano. Y aquella muerte, hermano, produjo una ley. Aquella muerte, aquel pecado demandó una ley. Y Dios es tan bueno, Jehová de los ejércitos es tan bueno, que Él le da la ley a Moisés con el propósito de enseñarnos, de abrirnos los ojos y decirle: hijo, ustedes hablan, ustedes comen, ustedes hacen todo, pero ustedes están muertos. Entre ustedes y yo no puede haber una comunión porque ustedes huelen a muerto. Hermano, la ley tiene un propósito. La ley es encerrarnos en la cárcel y decirnos: espérate, tú necesitas una llave para poder abrir la puerta. Y la llave no la tienes tú, hermano. La llave no la tengo yo. La llave la tiene Cristo. Y la llave es Cristo. Por eso quiero decirte que una vez dijo Jesús: yo soy la vida, yo soy la verdad. Y nadie alcanza al Padre, o nadie viene al Padre, o nadie tiene relación con el Padre si no es por mí. Porque Cristo es la salida de vida. Cristo es la salvación. Cristo es la resurrección de vida para ti, para mí, para tu familia. La ley es buena, santa y espiritual, pero yo soy vendido al pecado. Pero quiero decirte que aunque fui vendido al pecado, Cristo murió por mí. Cristo pagó el precio. Cristo murió por mí y resucitó al tercer día. Esta es la ley de vida. Y no de cualquier vida, sino la vida eterna. Yo no estoy bajo la ley. Tenga cuidado, hermano, con lo que dice. Usted, futuro hermano que no entiende esto, tenga cuidado con lo que dice. La ley fue entregada a Moisés 430 años cuando vino para el pueblo de Israel. Sí, pero hermano, sin esa ley, usted y yo estuviésemos muertos todavía. Hermano, el propósito de Dios no fue solamente salvar a Israel, sino salvar a la humanidad, hermano. El Jesús, el cual usted y yo conocemos, que tenemos una relación, vino a su pueblo. Vino a su pueblo.
a su pueblo, hermano. La bendición era para su pueblo. Pero el propósito de Jesús no solamente era su pueblo, era también alcanzar a usted y a mí como gentiles. Jesús no era racista. Jesús sabía lo que el pueblo le iba a dar una galleta sin mano. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Jesús sabía lo que iba a acontecer. Jesús sabía que lo iban a rechazar. Jesús sabía todo, hermano. Y dice que aquello que les recibió, ¿le dio qué? ¿Qué le dio Jesús? Y a todo aquello que le recibió, hermano, lo hizo hijo de Dios. Le dio la autoridad, le dio el poder, hermano. A la iglesia, hermano. Quiero decirte que la ley, ámala, ponla en tu corazón, cómetela, hermano, cómetela, comémonoslas, porque la ley de Cristo es buena, santa y espiritual. Aunque nosotros fuimos vendidos al pecado por causa de la desobediencia, Cristo pagó el precio. Cristo pagó el precio. La ley es buena, santa y espiritual. Yo amo la ley porque por causa de la ley mi vida se ha edificado. Por causa de la ley, hermano, de Cristo, de la vida eterna. Yo he conocido a Cristo. Cuando usted va a la calle, cuando usted va donde sea a salir, hermano, hay un semáforo. Y si usted sabe que ese semáforo cuando dice rojo, usted tiene que parar porque si no, tiene un accidente, causó un accidente. Si no, hay un policía que le va a poner una multa porque ha violado la ley. La ley es la ley y usted tiene que cumplirla. Dice que todo aquel que está bajo la ley y no cumple una está bajo maldición. Hermano, claro que sí, que tiene una penalidad, pero la penalidad Cristo la pagó. Vamos a decir que usted está bajo el Antiguo Testamento, gloria a Dios. Y dice que todo aquel que está bajo el Antiguo Testamento, que está bajo la ley y no cumple aún una de ellas, está bajo maldición. El maldito está bajo maldición. Ok. Usted está bajo maldición, yo estoy bajo maldición. Pero ¿quién pagó esa maldición el cual fuimos entregados? Cristo la pagó en la cruz de Calvario. Porque el final de la ley es Cristo. La ley vino para meternos en un hoyo, en una cárcel. Ya nosotros estábamos en un hoyo, pero necesitábamos estar todo agrupado en esa ley. Entonces dice que la ley, el final de la ley es Cristo. La presentación de Cristo es tener la vida eterna, hermano. Hoy te presento a Cristo como creador y salvador de su vida. Mas la escritura lo encerró. Estamos en Gálatas capítulo 22. Mas la escritura lo encerró todo bajo el pecado. Hermano, no es que la ley es pecado. La ley es pecado. El Antiguo Testamento es pecado por causa de vosotros. Nosotros la hicimos pecado. Porque la ley es buena y santa y espiritual. Y nosotros fuimos vendidos al pecado. Mas la escritura lo encerró todo bajo el pecado. Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada ¿a quién? A los creyentes. O sea que la ley no es mala. La ley no encerró. La ley es como decir, usted violó algo, usted cayó preso. Pero ¿cuál es el propósito de esa cárcel? Presentarle que venga un libertador, que venga un abogado y le diga, mire, aunque él falló, quiero decirte que yo pagué su pecado en la cruz de Calvario. Esto es la ley, hermano. Esto es la ley. Entonces escuchamos personas el cual no murmuran, no. Hay que traer disciplina, hay que traer el conocimiento por qué fue la ley. Que no están bajo la ley. Claro, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Claro que sí, pero acuérdense que sin ley no hay gracia, pero sin gracia tampoco hay ley, porque Cristo es la ley, Cristo es la gracia, y por medio de él fueron todas las cosas hechas y fueron producidas en la manera a la cual están. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, hermano. Bajo la ley, o sea que usted vino bajo la ley, hermano. Estamos en Gálatas capítulo 3, versículo 23. Pero antes que viniese la fe, o sea, la fe no hubiese venido, hermano. Estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había que
que iba a ser revelada. La fe es Cristo. La fe no había sido revelada. El propósito de la ley fue encerrarnos hasta el tiempo indicado de presentarnos aquella verdad, aquella fe. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que sin fe es imposible tener una relación con Dios. Y quiere decirte que por la fe tú eres salvo. Pero quiero decirte que por gracia tú y yo hemos sido salvos para la gloria de Dios. Pero antes que viniese la fe, estábamos confirmados, estábamos confinados bajo la ley. O sea, la ley era nuestro ayo, la ley era nuestra caja, la ley era nuestra casa. Encerrados para aquella fe que había, que iba a ser revelada. La fe todavía no hubiese sido revelada, pero la ley empujó para aquella fe que no iba a ser revelada. Hermano, ¿y cómo se iba a revelar si no había ley? Era necesario la ley para que aquella fe no había sido revelada, sea revelada en nuestros corazones. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a quién, hermano, a Cristo. Vaya a Gálatas capítulo 3, 23 y 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestra cárcel, nuestro cuarto. Es cuando usted tiene un pollito y lo entra en una caja y le cierra la tapa. La ley vino a ser nuestra cárcel. La ley vino a ser nuestro aposento, que usted ni yo teníamos la llave para salir de aquel cuarto. La ley vino a ser nuestra cárcel. ¿Para qué? Para llevarnos al Salvador, para llevarnos a Cristo. Hoy quiero decirte que no crea que la ley es mala. La ley es buena, santa y espiritual. Y era necesario que tú y yo, la ley viniese para encerrarnos en aquella cárcel. Necesitábamos estar. Porque aunque usted y yo estábamos libres, estábamos muertos en delito y pecado, y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Aún en Romanos 3:23 lo dice, que usted y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por causa de qué, hermano? Del pecado. ¿Pero por qué? Porque había llegado la ley y encontró todo el mundo muerto. Pero la ley fue introducida a causa de la transgresión. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. A causa, o sea, que la ley ha sido nuestra cárcel, que la ley ha sido nuestra caja, que la ley ha sido nuestro aposento, que la ley ha sido nuestra cocina, ha sido todo, hermano. Aunque la cocina se cocina, no quiero poner la cocina como un ejemplo, pero estoy diciéndole para que usted y yo entendamos que la ley vino a ser nuestro cuarto, nuestra cárcel, hermano. Pero con el propósito de ¿qué? ¿Para llevarnos a quién? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos ¿qué? Santificados por la fe. O sea, que fuésemos santificados por la revelación. Para que seamos santificados por medio de aquella fe que iba a ser revelada. Voy a pasar otra vez otro versículo más atrás. Gálatas capítulo 3, versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Cuál era la fe que iba a ser revelada? La fe que iba a ser revelada era Cristo. Cristo es la fe de gloria. Cristo es la fe de salvación. Cristo es la fe de resurrección. La fe de resurrección. Cristo era la fe que iba a ser revelada. Pero Cristo no se iba a revelar simplemente por revelarse. La ley demandaba un salvador. La ley que se le entregó a Moisés 430 años en el monte Sinaí. Y
esa ley producía y producía y mandaba y demandaba a un Salvador, porque sin Salvador no puede haber vida, pero sin ley tampoco puede haber condenación. Quiero decirte que la ley a la verdad es buena y pura y santa, pero usted y yo fuimos desechados, vendidos al pecado. Vio el 23 como dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Mira el 24: de manera que la ley ha sido vuestro ayo, la ley ha sido nuestra cárcel, para llevarnos ¿a quién? A Cristo. O sea que nosotros estábamos encerrados, pero aquella cárcel demandaba un abogado. Cuando una persona cae presa, lo primero que dice: ay, yo necesito un abogado. Esto fue lo que vino a hacer la ley, de enseñarle a nosotros que necesitábamos un abogado. Pero eso dice que la ley vino a ser nuestro ayo con el propósito, o sea, de llevarnos ¿a quién? A aquel abogado. O sea, ¿a quién? A Cristo. Aquella fe que iba a ser revelado. ¿Y quién es la fe? Cristo. ¿Y cómo fue revelado? Y fue revelado, ¿por qué? Por el Espíritu de Dios. La misma ley demandó a un Salvador. La misma ley demandó a un abogado. La misma ley demandó a alguien que podía sacarte de la cárcel. Y dice que la ley, la ley vino a ser nuestros ayos. ¿De qué? Para llevarnos ¿a quién? A Cristo. Para llevarnos a nuestro abogado. ¿Quién es? Cristo. Para llevarnos a nuestra llave. ¿Quién es la llave? Cristo. Para llevarnos a aquel que en él no hay pecado. ¿Quién es? Cristo. Para llevarnos a aquel el cual es santo. ¿Quién es? Cristo. Para llevarnos a aquel que es puro. ¿Quién es? Cristo. A fin de que fuésemos ¿qué? Justificado, justo. Para llevarnos a quién, que es quién, justo. ¿Quién es el justo? Cristo. Para llevarnos a qué, a ser justificado. Para llevarnos por medio de Cristo a que si usted tenía 100 pecados, por medio de Cristo ya usted es inocente, porque Cristo ha pagado el pecado de nuestras vidas, porque Cristo ha pagado el precio de nuestra condenación, porque Cristo ha pagado tu vida, aún la vida de tu familia, porque Cristo ha pagado el pecado de la humanidad. Pero la Biblia demanda algo. Dice su palabra que si confesáramos a Cristo como nuestro Creador y Salvador de nuestras vidas, seremos salvos, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con nuestro corazón se confiesa para justicia. Hoy quiero decirte que la ley es buena y santa, pero usted y yo fuimos vendidos al pecado por causa de desobediencia. Pero la ley es buena porque la ley nos presenta un Salvador, y el Salvador es Cristo. La ley demanda un hombre puro, y el puro es Cristo. La ley demanda un abogado, y el abogado es Cristo. La ley demanda un hombre santo, y el santo es Cristo. Pero el propósito de esta ley es buena, santa, edifica al hombre, a la mujer y a la humanidad. Este es el punto. ¿Cómo decir que no estoy bajo la ley, hermano? Señor, si la ley, hermano, es la vida eterna, la ley produce vida eterna, la ley produce santidad, compadre. La ley vino a ser simplemente un trabajo para presentarnos al final a Cristo. Cuando una persona está presa, tiene que ir al juzgado para ser juzgado por un abogado, para ser juzgado por un juez. Hermano, nuestro juez es Cristo. Por eso dice su palabra. Y yo sé, hermano, pero es que estás repitiéndolo tanto. El punto es que tenemos que entender. Dice que la ley fue nuestro ayos para llevarnos ¿a quién? A Cristo. ¿Y cuál es el propósito de la ley? Llevarnos a Cristo. Porque sin Cristo no hay salida. Porque sin Cristo no hay vida. Cuando usted está preso, usted necesita un abogado. Nosotros estábamos muertos en el delito y en el pecado, mas Cristo está lleno de vida, de santidad y de pureza, porque en Él no hay pecado, en Él no hay variancia. Él sigue siendo hoy, mañana y siempre y por los siglos. La ley nos llevó a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Hermano, aquella fe la cual
iba a ser revelada, y la fe vino a ser revelada porque la ley produjo y demandó una fe, el cual es Cristo. Pues todos soy hijo de Dios, pero venido la fe, hermano, 25, Gálatas capítulo 3, 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, o sea, ya no estamos bajo ¿qué? La condenación. Ya no estamos bajo ¿qué? Bajo la cárcel. Porque llegando la ley, mi hermano, llegando la ley, llegando el Salvador, Él ha pagado nuestro pecado, hermano. Ya usted no está bajo la maldición de la ley. Pero ¿de qué ley está hablando ahora? De la ley del pecado. Y la ley del Antiguo Testamento es pecado. Claro que no. Cuando dice que ya usted no está bajo la ley, no está hablando de la ley de Moisés, está hablando de la ley del pecado. Porque todo aquel que peca, para sí mismo el pecado le es una ley. Entonces aquí hay una confusión, no de la palabra, sino del ser humano, que dice que ya no estoy bajo la ley, la maldición de la ley del pecado. Hello, la ley de Cristo, la ley del Antiguo Testamento no es pecado, es vida espiritual y santa. O sea, no diga, ni revele, ni diga lo que tú no sabes. Tienes que tener cuidado, porque si tú dices que la ley del Antiguo Testamento es sucia, está blasfemando con Dios. Aún Pablo habla de que la ley de Dios es santa, pura y espiritual. Mas usted y yo somos vendidos al pecado. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, o sea, ya no estamos bajo la condenación, hermano. Ya no estamos en la oscuridad. Pues todos soy hijo de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús, hermano. Vaya el 24 otra vez, para llevarnos a quién, a Cristo. La ley vino a empujarlo a Cristo. La ley vino a presentarle a un Salvador. La ley de Moisés, no de Moisés, sino de Dios, porque Dios se lo entregó a Moisés. Vino a presentarte a que era abogado, que es Cristo. ¿A fin de qué? De que fuésemos justificados. La palabra justificación significa una persona que pecó, pero alguien pagó su culpa y nunca ha sido pecador, nunca ha sido sucio. Siempre desde que Cristo pagó, ya el Padre lo ve a usted justificado, lo vio como que si nunca ha pecado. Eso es palabra justificación. Justo, la palabra justo es alguien sin culpa. Es cuando una persona está en la cárcel, que dice un abogado: sí, él pecó, él falló, pero yo pago. Y Cristo fue el que pagó tu pecado en la cruz de Calvario por ti, por mí, por la humanidad. Ya tú eres justo, no por ti mismo, sino por medio de aquel sacrificio que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Pero la ley demandaba a un Salvador, la ley demandaba a un santo, la ley demandaba a un hombre puro, compadre. Usted ni yo éramos puros. Pues todos soy hijo de Dios. ¿Por la qué? Por la fe en Cristo Jesús. ¿Por la qué? Por aquella fe, hermano, que había de ser revelada. En el versículo 23 lo habla. Porque todo lo que habéis sido bautizado en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Compadre, está claro. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿de qué bautizo está hablando? Está bautizado en Cristo, estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy, y heredero según la promesa, hermano. Hoy quiero decirte, ¿es buena la ley? Claro que es buena la ley, la cual se le entregó a Moisés para el pueblo. Claro que es buena. La ley es buena, pura y santa y espiritual. Y aquella ley, por causa de aquella ley que me dijo a mí, yo soy un pecador. Por eso la ley en mí produjo arrepentimiento. Donde no hay ley, no hay culpabilidad de pecado. Hoy yo quiero decirte, esta ley tú la amas, yo la amo. Porque donde no hay leyes, no hay orden. Hoy puedo decir que en nuestra vida hay un orden.
Porque la ley, el cual vino 430 años, estableció una disciplina en nuestra vida. Y por causa de aquella ley que vino a ser nuestro ayo, también demandó a un abogado, y aquel abogado es Cristo Jesús. Hoy tú puedes decir: yo tengo mi abogado por excelencia, que es Cristo Jesús, el abogado del cielo, el abogado de la tierra y aún debajo de la tierra. Es mi abogado, porque cuando Él pelea por mí, yo salgo asuelto, yo salgo limpio y salgo santo, porque Él es santo. Hoy quiero decirte, hoy quiero preguntarte: ¿estás tú listo para recibir a Cristo como tu Creador y Salvador? ¿Estás tú listo para que tu abogado te represente aquí en la tierra y aún en el cielo? ¿Está usted listo para venir delante de la presencia de tu abogado y decirle: tú eres mi abogado, tú pelea por mí? Si tú no has recibido a Cristo como tu único creador, tu único salvador y tu único abogado de vida, hoy es el día que Él ha preparado para ti. Y si usted conoce ya a Cristo y sabe que Cristo es su salvador y que Cristo es su abogado, y usted se ha apartado de los caminos de Dios, hoy yo te invito a que venga a reconciliarte con tu mayor abogado, con tu doctor, con tu sanador, con aquel que te impartió vida eterna por los siglos de los siglos. Hoy es el día. Esto no es coincidencia que hoy este tema el Señor me lo ha puesto en mi espíritu, llorando en la madrugada, ahorita mismo, hermano. Hoy yo quiero invitarte a que tú recibas a Cristo como tu Creador y Salvador. El tema de hoy se llama y se llamará: ¿qué es la ley? ¿Qué es la ley? Hermano, la ley vino a ser nuestro ayo. La ley vino y se impuso por causa del pecado. Necesitamos una ley, necesitamos una doctrina, y la doctrina es de Cristo. Hoy yo te invito a que tú recibas a Cristo como tu Creador y Salvador. También te invito a que hagas esta oración conmigo. Si tú te has apartado de los caminos de Dios, haz esta oración conmigo y repite después de mí: Él es bueno, Él es santo, y Él quiere justificarte, Él quiere guardarte y Él quiere protegerte hasta la eternidad, porque la venida de Cristo se acerca. Y repite después de mí: Padre Celestial, vengo delante de tu presencia en el nombre de tu único Hijo amado, Cristo Jesús. Hoy, Padre, yo confieso y sé que necesito un Salvador, y yo me arrepiento de todo pecado, porque sé que me he apartado de ti. Pero hoy me arrepiento y te entrego mi vida en tus manos, Cristo Jesús. Y rompo todo pacto con el mundo, con el pecado y con todas las cosas las cuales no te agradan. Padre, te pido perdón y te recibo como mi Salvador y Creador de mi vida, aún de mi familia. Padre, te pido que escriba mi nombre en el libro de la vida, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con mi corazón se confiesa para justicia. Padre, gracias por perdonar mi pecado, y te pido que tu Espíritu Santo haga un espacio en mi corazón y que venga a posar en mí. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermano, si tú hiciste esta oración, yo quiero felicitarte. ¿Por qué? Porque es la decisión más importante que tú hiciste en tu vida. ¿Por qué? Porque es la única manera de recibir salvación en Cristo Jesús. Si usted se reconcilió con Cristo, comuníquese con la emisora de su testimonio que Cristo vive para siempre. Y Él quiere guardarte y protegerte siempre.
Hermano, Dios te bendiga, te guarde y te proteja. Yo quiero orar por ti antes de irme ya. Padre Celestial, te doy gracias por este día tan maravilloso, el cual tú, Padre, tú, Padre, tú más que nadie, Padre, sabes que te amamos, pero primeramente tú nos amaste a nosotros. Padre, confiamos que tú estás en control de vuestra vida, de nuestro ser, y que tú, Padre Santo, nos amas y que tú has pagado la culpabilidad de vuestro pecado, de la condenación al cual vivíamos. Ya, Padre, tú pagaste el precio y no pertenecemos más al pecado, sino que pertenecemos a un Dios vivo, santo y puro. Padre, gracias. Yo te pido por cada uno de mis hermanos. Te pido por esta, no por la tierra, sino por lo que vive en la tierra, que es tu creación, para que la misericordia se renueve cada mañana, cada uno de ellos, para que, Padre, tu Espíritu Santo siga convenciendo al mundo de pecado y de juicio, Padre, para que ellos puedan alcanzar aquella gracia que no es por ellos, sino que tú la derrames sobre ellos. Padre, lloro por cada persona que esté enfermo, que ahora en este momento, Padre, declaramos sanidad sobre su vida. Padre, toda depresión es sacada en el poderoso nombre de Jesús en este momento. Padre, tú guarda y tú protege, Padre. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, acuérdate del tema, que es la ley. No te olvides, Cristo te ama y siempre te amará hasta la eternidad. Sin más nada, con tu amigo y ministro y profeta Felipe Cebedino de la ciudad de Miami. Dios te bendiga. Espíritu Santo, ven aquí a mi vida, llena este lugar, lléname con tu fuego, derrama la unción. Tócame, quebrántame hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, es solo